Ahora no, en otro momento limpia. Disculpe, señora, pero yo puedo arreglar el motor. ¿Tú? ¿Arreglar lo que ellos no pudieron? Sí, señora. ¿Sabes qué? Si logras hacerlo funcionar, me casaré contigo. Una CEO millonaria y arrogante lanzó una apuesta que cambiaría su vida para siempre. Un mecánico caído en desgracia, ahora limpiando pisos, aceptó el desafío imposible. Un motor que los mejores ingenieros de Europa no pudieron arreglar en 6 meses, una noche, 12 horas y una promesa absurda frente a todos. Pero lo que comenzó como una burla, terminó convirtiéndose en algo que nadie vio venir. El cielo gris de Madrid se reflejaba en los ventanales del piso 50. Diana Valverde observaba en silencio el motor inmóvil frente a ella. El aire estaba cargado de tensión y orgullo contenido. 6 ingenieros evitaban mirarla mientras revisaban datos inútiles. El prototipo, llamado a revolucionar la industria, no respondía, cada intento terminaba en fallas, ruido y frustración acumulada. Un contrato millonario pendía de un hilo cada segundo. La reputación de su imperio comenzaba a resquebrajarse. Diana apretó los puños, negándose a aceptar la derrota, porque perder no era una opción. Pero el tiempo se agotaba. La sala de juntas brillaba con frialdad bajo luces blancas implacables. 6 ingenieros rodeaban la mesa sin encontrar respuestas claras. Gráficas y proyecciones cubrían las pantallas como promesas rotas. El sistema debería funcionar, murmuró uno con voz insegura. Ya probamos todo, respondió otro, evitando la mirada de Diana. El silencio se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Las propuestas comenzaban a repetirse, sin ofrecer soluciones reales. La frustración se mezclaba con el miedo a fallar públicamente. Diana los observaba, cada vez más distante y decepcionada, porque por primera vez, ni los mejores parecían suficientes. Un leve golpe en la puerta rompió la tensión de la sala. Todos giraron molestos, interrumpidos en el peor momento. Un hombre con uniforme de limpieza esperaba con mirada firme. Diana frunció el ceño, irritada por la interrupción. «Ahora no», dijo con frialdad, sin ocultar su desprecio. Pero el hombre no se movió. Sus ojos estaban en el motor. Avanzó un paso, ignorando las miradas incómodas alrededor. «Disculpe, señora, sé que está mal», dijo con calma. Las risas estallaron entre los ingenieros, incrédulos. Pero Enrique Zapata no bajó la mirada. Estaba completamente seguro. La risa de Diana Valverde rompió la tensión como un golpe seco. Los ingenieros la siguieron, burlándose sin disimulo del intruso. Enrique permaneció firme, sin apartar la vista del motor. «¿Tú? ¿Arreglar lo que ellos no pudieron?», dijo Diana con desprecio. El ambiente se volvió incómodo, cargado de superioridad. Pero Enrique no respondió. Solo sostuvo su mirada. Aquello irritó aún más a Diana, tocando su orgullo. «¿Sabes qué?», añadió con tono desafiante y frío. «Si logras hacerlo funcionar, me casaré contigo». El silencio cayó en la sala, y el destino acababa de cambiar. El murmullo cesó cuando uno de los ingenieros lo reconoció. «Es Enrique Zapata, el de Nova Motors», dijo con sorpresa. Las miradas cambiaron, la burla dio paso a la duda. Diana entrecerró los ojos, analizando al hombre frente a ella. Enrique no se defendió. Dejó que la verdad hablara. Había sido un genio en los motores más exigentes del mundo, pero un escándalo lo arrastró sin pruebas ni oportunidad. Su nombre quedó manchado, y las puertas se cerraron. De la élite pasó al anonimato, sobreviviendo en silencio, pero su talento seguía intacto, esperando una oportunidad. El silencio volvió a apoderarse de la sala mientras Enrique se acercaba al motor. Sus manos no tocaban, solo observaban con precisión casi quirúrgica. Diana cruzó los brazos, escéptica ante lo que estaba por escuchar. «No es el diseño», dijo él con calma, rompiendo la tensión. Los ingenieros fruncieron el ceño, confundidos por la afirmación. «El problema es la sincronía. Están trabajando como sistemas separados». Señaló sensores casi invisibles que nadie había cuestionado. «2 corazones no pueden latir por separado», añadió con firmeza. Propuso recalibrarlos como un solo organismo desde el inicio. Y por primera vez, alguien en esa sala hizo que todo tuviera sentido. El laboratorio quedó en silencio cuando la noche cubrió la ciudad. Las luces frías iluminaban a Enrique frente al motor abierto. Diana observó por última vez antes de retirarse sin decir palabra. Las puertas se cerraron y comenzó una batalla contra el tiempo. Enrique desmontaba piezas con una precisión casi obsesiva, revisaba sensores, recalibraba datos y ajustaba cada conexión.
El reloj avanzaba implacable mientras el cansancio acechaba, pero sus manos no temblaban. Su mente estaba completamente enfocada. Cada movimiento parecía guiado por años de experiencia olvidada, porque esa noche no solo arreglaba un motor, se jugaba su vida. El amanecer apenas tocaba los ventanales cuando todos regresaron. El laboratorio olía a metal, esfuerzo y una noche sin descanso. Enrique estaba de pie, cubierto de grasa, pero en calma. Diana avanzó en silencio, seguida por miradas llenas de duda. «Adelante», dijo él, señalando el panel con firmeza. El botón fue presionado y el motor despertó sin resistencia. No hubo vibraciones ni fallas, solo un sonido limpio y perfecto. Los monitores mostraban cifras que superaban toda previsión. Los ingenieros quedaron inmóviles, incapaces de explicarlo, y Diana comprendió en ese instante que lo imposible acababa de suceder. El eco del motor aún vibraba cuando el silencio volvió al laboratorio. Diana Valverde evitó las miradas, consciente de su propia promesa. Los ingenieros se retiraron lentamente, dejando el peso en el aire. Enrique permaneció firme, sin exigir nada, solo esperando. «Cumpliste», dijo Diana con voz controlada, sin mirarlo del todo. El momento era incómodo, casi irreal para ambos. «Yo no busco casarme con usted», respondió él con calma. «Solo quiero una oportunidad y limpiar mi nombre». Sus palabras cayeron con más fuerza que cualquier desafío, y Diana entendió que la deuda no era un juego, era real. El laboratorio quedó en silencio mientras Diana caminaba pensativa. La promesa pesaba, pero su mente buscaba una salida racional. Enrique la observaba sin presionar, con dignidad contenida. «Podemos convertir esto en un acuerdo», dijo ella finalmente. Le ofreció un puesto en desarrollo y reconocimiento público. A cambio, mantendrían un compromiso ante todos por un tiempo. La historia protegería su imagen y restauraría la de él. Enrique guardó silencio, midiendo cada palabra antes de aceptar. 6 meses, sin mentiras fuera del acuerdo. Respondió firme. Y así nació un trato extraño, que cambiaría mucho más que sus vidas. Los días pasaron entre reuniones, eventos y miradas que ya no eran fingidas. Diana y Enrique aprendían a convivir más allá de las cámaras. Lo que empezó como un acuerdo, comenzó a sentirse diferente. Él la desafiaba sin miedo, rompiendo su mundo de certezas. Ella descubría en él una calma que nunca había conocido. Las conversaciones dejaron de ser parte del papel, y los silencios empezaron a decir mucho más. Una noche sin guiones ni testigos, se miraron distinto. «Esto se está saliendo del trato», susurró Diana con duda, y Enrique entendió que ya no había forma de volver atrás. El laboratorio volvió a ser testigo cuando los 6 meses llegaron a su fin. El motor funcionaba perfecto, pero el acuerdo había expirado. Diana evitaba su mirada, como si temiera lo que sentía. «Debemos anunciar el final», dijo, aferrándose a la razón. Enrique sonrió levemente, con una mezcla de valentía y temor. «Hay un problema. Yo ya no estoy fingiendo», confesó en voz baja. El silencio se volvió denso, cargado de verdad inevitable. Diana sintió su mundo tambalearse por primera vez. «Yo tampoco», respondió, dejando caer todas sus defensas. Y lo que nació como un trato, terminó convirtiéndose en un amor verdadero que los cambió para siempre. El motor no fue lo único que se reparó, el orgullo dio paso al respeto. El talento encontró su verdadera oportunidad, y 2 mundos opuestos descubrieron que podían unirse, porque a veces, quien menos esperas, es quien termina cambiándolo todo, y las apuestas más absurdas pueden convertirse en el comienzo de algo real.